vamos a iniciar entonces nuestra presentación del taller de lentes de contacto Custom ARC. En días anteriores estuvimos hablando sobre aspectos clínicos de la adaptación del lente de contacto Custom ARC para pacientes con córnea irregular, pero el día de hoy vamos a traer un paciente del doctor Edward, nos va a estar contando un poco de su experiencia con los lentes de contacto para córnea irregular. Entonces te damos la bienvenida, doctor Edward, para que nos empieces a contar un poco sobre este caso. Muchas gracias, doctor Diego. El contenido del día de hoy vamos a hablar acerca de la adaptación del lente de contacto blando Custom ARC de espesor aumentado. En este caso, pues para una paciente con astigmatismos por encima casi de 7 dioptrías. Entonces, pues la idea es mostrarles a ustedes un caso exitoso y pues un caso en el cual este lente realmente funcionó bastante bien. ¿Qué nos puedes contar, doctor Eduardo, de tu experiencia con lentes de contacto custom en pacientes de córnea irregular e irregular en general? Pues realmente a mí me ha ido bastante bien con los lentes de contacto blandos personalizados en los casos en los cuales los he manejado. De antemano pues sabemos que no es para todos los procesos ectásicos ni para todas las córneas irregulares, pero escogiendo muy bien el caso realmente me ha ido bastante bien. De hecho he adaptado este lente de contacto en pacientes con anillos intraestromales que tienen una muy buena profundidad y he logrado muy buenos resultados, incluyendo pues una buena angulación visual, un buen confort y digamos que una mantenimiento excelente de la superficie ocular. Bueno, por mi parte yo puedo contarles de mi experiencia que he empleado este lente en pacientes que vienen, por ejemplo, con inconfort de lentes de contacto rígidos, las permeables, principalmente corneales, y he tenido pacientes bastante satisfechos con una buena recuperación de su visión. También en pacientes que vienen adaptados aparentemente bien con lentes de contacto limbales, pero esos lentes de contacto limbales que se apoyan de una manera muy fuerte en la parte superior y puede uno mejorar un poco el tema de las lesiones que presentan y del confort. Entonces tengo bastante buenas experiencias con este tipo de lentes de contacto. Sí, realmente considero algo que tú lograbas allí y es que el tema del confort es uno de los ítems principales en estos pacientes. Los pacientes que vienen adaptados con lentes rígidos y no generan una buena tolerancia a este lente, realmente el cambio a estos lentes blandos customizados es bastante bueno para ellos, mejora mucho su calidad de vida. Vamos a ir entonces adelante un poco con cómo vamos a direccionar este caso. Bueno, entonces la idea pues es contarles a ustedes algo acerca de los antecedentes del paciente. Vamos a hacer un análisis de cómo venía el paciente y cómo llegó a nosotros a contactología para la adaptación de este lente de contacto. Vamos a hacer una discusión con el doctor Diego acerca pues, del caso, contarles algo acerca del diagnóstico, del tratamiento, del monitoreo que se le realiza al paciente y del seguimiento en el tiempo, que es muy importante para estos pacientes que utilizan este dispositivo médico. Bueno, entonces entremos en materia. Es un paciente femenino de 26 años que no reporta ningún problema a nivel sistémico, tampoco reporta pues alergias. El paciente, digamos que hay algo acá que tenemos que nosotros entrar a analizar bastante bien, y es que el paciente desde el 2016 venía diagnosticado con un queratocono bilateral. Pero hacia el año 2019 el corneólogo hace su revisión y encuentra que realmente el paciente tiene un astigmatismo miópico. Así que el primer diagnóstico, que fue generado por oftalmología, pues digamos que quedó en entredicho y generó en el paciente una incomodidad. Realmente pues el paciente cuando llegó con una predisposición hacia la adaptación del lente, sí, bastante confundida realmente. Ya hacia el año 2020, pues el paciente llega remitido desde corneología para adaptación de lente de contacto especial y pues digamos que, como les comentaba, el paciente pues venía con esa predisposición allí antes de comenzar el proceso de adaptación. Estos pacientes son bastante complejos porque, como les han dicho múltiples cosas, como tienen múltiples diagnósticos, es difícil encaminarlos hacia un sistema de lentes especiales porque además están con una expectativa muchas veces baja, muchas veces incluso les han dicho que no pueden usar o que no deben usar lentes de contacto. Entonces, convencerlos es una tarea ardua. Obviamente, que hace parte de nuestra profesión, es complejo, pero sí parte. Cuando les ponemos los lentes, ahí cambia la cosa. Exactamente, sí, tal cual. Entonces, queremos que nos cuentes un poco de cómo fue esa introducción con el paciente, cómo fue esa anamnesis y qué cosas te comentaba la paciente. Bueno, entonces, pues digamos que acá en el video podemos observar que con el paciente tuvimos digamos que una discusión acerca del tema del diagnóstico con el cual venía remitida. No olvidemos, como les comentaba anteriormente, que desde oftalmología le comentaron que tenía un proceso
de queratocono bilateral en el año 2016 y 3 años después el corneólogo le dice que no, que es un proceso de astigmatismo miópico, y pues esto digamos que crea cierta confusión en la paciente. La paciente venía, como les comenté, predispuesta. Hicimos un análisis de Pentacam frente a ella, contándole, digamos, estos ítems que son importantes para nosotros realmente llegar al diagnóstico de queratocono. La paciente poco a poco fue relajándose, poco a poco fue entendiendo que habían, digamos que algunas medidas que aparecían en el Pentacam que de pronto conllevaban a que uno podría pensar que podría generarse un proceso ectásico, y digamos que ella entendió esto y pues pudimos hacer un proceso bueno de adaptación en la paciente. Aquí veo que estás discutiendo un poco con ella el tema del Pentacam, que me imagino que ahora vamos a ver más a profundidad. Sí, más adelante vamos a hacer un análisis un poquito más específico para que ustedes entiendan de pronto el por qué al principio en el 2016 fue diagnosticada con ectasia y bueno, ya después como astigmatismo miópico. En esta anamnesis te pregunto si le diste la alternativa de usar otro tipo de dispositivos o si ella ya ha usado lentes de contacto rígidos o oricales. Esa es una muy buena pregunta, porque la paciente aquí me reportaba que hacia el año 2016, que fue cuando se le generó este diagnóstico de ectasia corneal, la paciente le adoptaron una lente rígida, unas permeables, pero realmente le fue bastante mal, según lo que ella me comentó. Lo que nos reportaba era que sentía el lente muchísimo, pues una baja tolerancia al lente, veía bastante bien, pero la agudeza visual ni siquiera, digamos que fue suficiente para que ella utilizara el lente. Ella presentó una deserción del lente pues, de contacto y dejó de utilizarlo pues, porque no lo soportaba dentro del ojo. Bueno, aquí hay algunos aspectos ya del examen de contactología más específicos, no sé qué nos puedas contar al respecto de esto. Bueno, después de hablar con la paciente acerca primero pues de la aclaración del diagnóstico, de hacer el análisis del Pentacam, de escuchar un poco pues su historia, comenzamos ya con algunas medidas en cuanto al examen de contactología se refiere. Pues como siempre tomamos primero la agudeza visual sin corrección, en este caso pues encontrando en el ojo derecho una agudeza visual de 20/400, en el ojo izquierdo una agudeza visual de 20/200 y en visión próxima pues una agudeza visual disminuida a 2M en ambos ojos. En la biomicroscopía, que es algo que nosotros tenemos que hacer bastante énfasis, y más si estamos pensando en una adaptación de lente de contacto blando customizado, digamos que encontré todos los anexos normales, la conjuntiva y la córnea no presentaban tinción, en cuanto a la córnea pues no presentaba tinción con fluoresceína y en conjuntiva no había tinción de lisamina verde, la cámara se encontraba formada sin flare y tampoco había problemas a nivel corneales como estrías o opacidades. Para ambos ojos el mismo resultado. Y en cuanto a la oftalmoscopía, pues encontramos un área macular y foliar sin alteraciones evidentes, una relación arteria-vena normal de 2/3 y digamos que una papila definida, no tenía tampoco pues digamos como evidencia de atrofia y aparte de eso pues una excavación 0,3 para ambos ojos. Cuando ya le realizamos la refracción, pues encontramos una refracción del ojo derecho de menos 75, menos 6, 50%, 80. Acá pues fue la refracción en subjetivo con una agudeza visual de 20/30. Y para el ojo izquierdo, menos 0,75, menos 7%, 70, con una agudeza visual también de 20/30. Bueno, pues es evidente que tiene un astigmatismo bastante importante, sí. Y a pesar de que tiene pues un astigmatismo con la regla, te pregunto si encontraste algún otro signo subjetivo de queratocono, como un signo de Charlot o gota de aceite o algo más que pudiera haber inducido a que le tuviera ese diagnóstico previo de queratocono. No, realmente a la revisión, por ejemplo, con el reflejo pues, de Brugger encontré que no había un signo pues, de gota de aceite, y ya cuando pasé a hacer la refracción tampoco tenía sombras en tijera. Entonces digamos que esto ya pues nos lleva a pensar que realmente el paciente pues, no presenta un proceso de ectasia corneal. Ahora, una cosa que sí me llamó la atención y es que al hacer el subjetivo con la mejor corrección, la paciente con gafas pues mejoraba solo hasta 20/30, y eso sí me llamó allí pues la atención un poco del por qué motivo, si no había un signo claro del proceso ectásico. También veo que le prestas mucha atención al tema de la biomicroscopía, sí. Y al tema de las tinciones previas a la adaptación del lente de contacto. Creo que acá nos vas a contar un poco al respecto de eso. Sí, bueno, entonces aquí pues podemos observar el análisis que se le hizo a la paciente bajo lámpara de hendidura.
Realmente digamos que estos son de los aspectos que más me gusta analizar. La superficie ocular es muy importante y más cuando vamos a hacer una adaptación de lentes de contacto, en este caso lentes de contacto blandos que van a permanecer allí entre 10, 12 hasta 15 horas al día, pues porque nosotros podemos darle unas recomendaciones a los pacientes, pero sabemos que los pacientes en muchas ocasiones, o en la gran mayoría de las ocasiones, no son tan juiciosos y llevan o extienden el uso del lente a muchas horas más. Y por eso nosotros debemos trabajar con las herramientas adecuadas. Por ejemplo, aquí el manejo de los background es muy importante para el análisis de la superficie ocular, y no solo para el análisis de la superficie ocular, sino también para las tomas fotográficas, que nos van a servir mucho para el seguimiento y el control de nuestro paciente. Entonces, digamos que es muy importante este manejo, el manejo de las iluminaciones, el difusor, todas las iluminaciones que tiene la lámpara de hendidura nos van a llevar a realmente hacer un análisis bastante certero. Bueno, y tras el examen de biomicroscopía y tras las tinciones y todas estas técnicas que utilizas para registrar fotográficamente el paciente, ¿qué haces a continuación en el desarrollo de la adaptación de estos lentes, pues? Bueno, después de tomar la huella visual y de hacer un análisis, digamos que detallado de la superficie ocular y el manejo pues, de las imágenes fotográficas que, como hablamos anteriormente, son tan importantes, pues pasamos a hacer algunas medidas que son vitales pues, para determinar el lente que vamos a manejar, para determinar varias medidas, obviamente, y lograr una personalización adecuada. Tomamos la autorrefracción, aparte de eso pues hacemos un análisis nuevamente de la keratometría, y posterior a ello pues con este aparato pues podemos hacer mediciones del diámetro pupilar, podemos hacer mediciones también del diámetro horizontal de iris visible. Aparte de eso podemos hacer también análisis de los medios refringentes del ojo para determinar que el paciente no vaya a tener alguna opacidad, que también pues, es importante verificar. Aquí digamos por lo menos podemos mirar las miras, mira que se ve una mira pues bastante regular, no se ve ovalada, no se ve distorsionada, lo que también digamos que nos lleva a pensar que el paciente sí va pues por un astigmatismo miópico, que digamos que es el diagnóstico que en este caso pues nos llegó el corneólogo. Aquí podemos ver digamos que el astigmatismo tan alto que tiene el paciente, 675 y 825, obviamente pues teniendo presente digamos que esos valores que de pronto a veces no son tan confiables y son un poco sesgados de los autorrefractoqueratómetros, pero que nos dan una guía bastante importante. Bueno, doctor Edu, después de realizar este examen biomicroscópico y de utilizar todas las técnicas de registro fotográfico que nos contaste anteriormente, ¿qué encontraste en las medidas de esta paciente? Bueno, cuando pues, hicimos el análisis con el autorrefractoqueratómetro, pues digamos que es bastante versátil el equipo para poder hacer la toma de medidas, en este caso el diámetro de iris visible, el diámetro pupilar. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos en el ojo derecho un diámetro de iris visible de 11.54, para el ojo izquierdo encontramos un diámetro de iris visible de 11.63, el diámetro pupilar para el ojo derecho de 6.67, para el ojo izquierdo de 7.16. Ya posterior a hacer este análisis y esta toma de medición, también digamos que podemos hacer mediciones del diámetro de iris visible vertical, como para tener digamos este dato allí y poder customizar el lente al máximo. Y luego pues hacemos ya un análisis de la cantidad lagrimal, de la calidad lagrimal, pues como ustedes saben se hace bajo la lámpara de hendidura con fluoresceína, pero también pues digamos si de pronto ustedes cuentan con equipos como cámaras térmicas, pueden llegar a medir el enfriamiento de la superficie ocular y determinar digamos más objetivamente esta calidad de la lágrima. Y para la cantidad pues hicimos un Schirmer 1 donde encontramos pues en el ojo derecho 23 milímetros y en el ojo izquierdo 24 milímetros, y para el BUD ojo derecho con 9 segundos y el ojo izquierdo también con 9 segundos. Como sé que manejas el tema de ojo seco bastante bien y que trabajas en una unidad de ojo seco también ocasionalmente, ¿le mandaste exámenes adicionales a esta paciente para descartar alguna otra alteración o encontraste algún otro aspecto que pudiera perjudicar la adaptación del lente de contacto blando con esta paciente? No, como les comenté diapositivas atrás, al paciente le hice dos cosas que pues digamos trato de hacérselo a la gran mayoría de mis pacientes cuando voy a hacer adaptación del lente de contacto blando, y es primero con transiluminador revisé un poco las glándulas del membrana superiores, encontrando pues que en su anatomía estaban bien, y pues hicimos la expresión de las glándulas, encontrando que no había hiperqueratinización del membrana y había una buena expresión de este.
Entonces, digamos que teniendo en cuenta estos hallazgos, no tomé la decisión de mandar al paciente a hacer un examen mucho más objetivo porque pues consideré que realmente la superficie venía bastante bien, la edad del paciente también es bastante buena, pues como para uno determinar que de pronto el paciente llegara a presentar un proceso de ojo seco. Hay una cosa importante que de pronto discutimos contigo en algunas ocasiones y es el diámetro pupilar, ¿no es cierto? Encontramos que el diámetro pupilar de esta paciente es bastante grande, pero digamos que el lente blando custom, en este caso el lente blando FlexLens ARC, tiene un diámetro en cuanto a la zona óptica bastante generosa, que es de 8 milímetros y digamos que en este caso no funcionó a la perfección. Es otro ítem importante en la adaptación y que nos lleva a inclinarnos mucho más por este dispositivo médico. Perfecto, vamos a seguir adelante entonces hablando un poco de las topografías y qué hallazgos importantes tienes en las topografías de este paciente. Bueno, pues digamos que analizando un poco la curvatura tangencial, pues podemos observar que pues hay un astigmatismo simétrico. Obviamente de pronto si uno ve en la parte de la curvatura sagital frontal podría pensar que es un astigmatismo limbo a limbo, pero no, está en la parte central, aunque se sale un poco pues de esa zona central, ¿no es cierto? Sabemos que las curvas sagitales, los mapas sagitales normalmente van perdiendo precisión hacia la periferia. Entonces aquí se evidencia que es bastante regular el astigmatismo. Sí. También podemos evidenciar en el mapa tangencial que es bastante central y que solo se sale mínimamente del área central. Entonces me parece que sí es un astigmatismo bastante central y que no es limbo a limbo, a pesar de que el mapa sagital nos parece mostrar eso como tú lo indicas. Así es. Otra cosa importante que me parece es los mapas de elevación. Vemos que en esta paciente los mapas de elevación, sobre todo en la cara anterior, están bastante simétricos. Sí. Lo que nos confirma que es poco probable que haya un proceso ectásico porque no hay elevaciones importantes. Recordemos que los mapas sagitales y tangenciales nos hablan de curvaturas, pero los mapas de elevación son los que realmente nos muestran si hay zonas de importante elevación valga la redundancia, de una diferencia de alturas que es lo que caracteriza el queratocono, por ejemplo. Tal cual. Entonces, digamos que haciendo ese análisis como el que acabas de hacer tú, pues aquí sí podemos estar de acuerdo con el corneólogo, por lo menos con el ojo derecho, que no hay un proceso ectásico. A pesar de pronto de ese astigmatismo tan alto, digamos que estoy de acuerdo con el diagnóstico que da en este caso para el ojo derecho, que es de un astigmatismo. Eso también nos favorece un poco en sospechar que se puede recuperar la visión bastante bien. Así es, tal cual. Bueno, acá tenemos el mapa de topométrica C-Stain, donde reiteramos lo que decíamos en la diapositiva anterior, y es pues un case staining bastante regular, donde vemos solamente una leve alteración de la cara posterior de la córnea, pero que no se sale incluso de límites. Así es. También vemos pues que tiene esta paciente unas paquimetrías bastante importantes. Sí. ¿Puedes decirnos algo con respecto a eso? No, pues digamos que lo que te puedo comentar frente a esa situación es que pues, las paquimetrías están bastante bien. Habría que determinar de pronto en el futuro si el paciente quiera o no quiera realizarse un proceso quirúrgico. Yo realmente pues consideraría que con lo logrado con el lente blando, cuando pues, se les mostraron las conclusiones, creería que el paciente pues, va a estar bastante bien con él. Por otro lado, también pues, si hacemos un análisis de las profundidades de cámara, del ángulo, del volumen de la cámara anterior, pues observamos que realmente no hay un proceso que nosotros podemos pensar en un proceso de ectasia corneal. O sea, yo creería que en ese sentido el paciente está muy bien diagnosticado con su astigmatismo. Si vemos unas queratometrías máximas de cerca de 48, según puedo ver acá. Sí. Esto es para el ojo derecho. Sí. Bueno, acá tenemos el mapa de Zernike. Sí. El mapa de Zernike creo que nos está mostrando unas aberraciones de alto orden de 300, pues un poquito por encima de los niveles que esperamos. Yo creería que de pronto estos ítems que estamos analizando acá pudieron haber llevado a que el oftalmólogo en el 2016 diagnosticaron queratocono, pues digamos que estaba un poco salido del límite, pero realmente es algo muy leve como para uno poder pensar que tiene una aberración de alto orden que sí esté generando o que nos demuestre el proceso ectásico. En cambio, sí vemos cómo están aumentadas las aberraciones de bajo orden, sí, claro, que están a expensas del desenfoque esférico y el desenfoque astigmático. Esto para el ojo derecho.
Para el ojo izquierdo, pues digamos que para el ojo izquierdo es algo muy similar, ¿no es cierto? Podemos observar de pronto con un astigmatismo un poco mayor en las curvaturas sagitales frontales, que lo podrían confundir a uno, obviamente, pero pues realmente lo que vemos es que es un proceso de un astigmatismo regular. Si nos vamos a la curva tangencial, vemos que, digamos que ese reloj de arena está muy simétrico tanto en la parte superior como inferior. Sí. En cuanto al CAS staining, pues podemos ver estable lo mismo, incluso un poco inferior al del otro ojo, y los espesores también bastante buenos de este ojo, incluso es una córnea bastante con una paquimetría importante, mejor dicho. Y en cuanto a las aberraciones de bajo orden y de alto orden, pues prácticamente que repetiríamos lo que dijimos anteriormente en el análisis. Son córneas que se comportan muy similares realmente. Exactamente. Entonces, ¿qué puedes contarnos de por qué la decisión final de escoger un lente de contacto custom, en este caso ARC, para corregir esta paciente? Bueno, lo primero es, como les comenté en la diapositiva donde hablábamos acerca de la refracción y el subjetivo, donde el paciente no alcanzaba la agudeza visual de 20/20, pues que es el objetivo. Realmente me llamó mucho la atención porque pues analizando el Pentacam no encontraba digamos que un hallazgo que me indicara que el paciente por X o Y estaba teniendo esa agudeza visual. Cuando probé el lente de contacto, hicimos la sobrerefracción y analizamos la visión, realmente lo que encontramos fue que el paciente recuperaba toda su agudeza visual. Entonces digamos que ese ítem me hizo inclinarme mucho por el lente blando de alto espesor. Por otra parte, en los antecedentes el paciente pues me comentó que tenía intolerancia a los lentes rígidos, las permeables, que había hecho su proceso adaptativo en el 2016 cuando se le diagnosticó erróneamente un queratocono. Y pues la paciente, digamos que quedó muy tocada con el tema de los lentes rígidos, las permeables, y no los quería volver a utilizar, porque pues no olvidemos que puede que no haya sido, digamos que solo el lente y el material, sino también el proceso adaptativo. De pronto si hubo alguna falla, pues generó obviamente una mala tolerancia del lente, y esto pues desencadenó obviamente que el paciente dijera no más con este lente, y pues la deserción del paciente del lente rígido. Entonces esto ya me hace pensar que tenemos que buscar algo más confortable para ella. Entonces ahí ya tenemos otro ítem más que se suma para tomar la decisión del lente de contacto blando de alto espesor. Y digamos que estos dos aspectos fueron los que me inclinaron directamente a tomar la decisión de hacer la adaptación de este dispositivo. Pienso que en resumen entonces el tema de que ella haya tenido una experiencia negativa con los lentes rígidos, quizá por una adaptación inadecuada, o quizá una adaptación adecuada pero con una sensibilidad alta, es una buena indicación para los lentes de contacto custom entonces. Y pues los lentes de contacto custom, pues como mencionamos múltiples veces, pueden proveer al paciente de una comodidad adecuada. Te pregunto, ¿piensas que la mejoría o la ganancia, que vas a obtener ganancia en agudeza visual y que se van a disminuir un poco las aberraciones? ¿Ese era un poco el tema al poner lente de contacto custom, o hay alguna evidencia que te lleve a pensar respecto a eso? Sí, pues digamos que hay evidencia, pues hay bastantes. Digamos que como lo comentábamos en la presentación anterior, los trabajos investigativos, por ejemplo, del doctor Sergio Mario García con pacientes con queratocono nípolo y queratocono oval, desembocaron obviamente en una agudeza visual en la gran mayoría de los porcentajes de los pacientes evaluados de 20/20. O sea que estamos hablando que realmente el lente ayuda mucho en la corrección de esas aberraciones, y pues al colocar el lente al paciente pudimos observar eso, que eso se generaba a pesar de que la aberración de alto orden tenías un sobrepaso del límite muy bajo, pero que sí al corregirlo alcanzó a recuperar esa agudeza visual. Es muy probable que el espesor de este tipo de lente corrija de cierta manera la regularidad y el paso de la luz, y esto nos dé como ganancia mayor agudeza visual y mayor confort visual en estos pacientes, ¿no? Yo creería que sí. Digamos que el tema del camino óptico es algo muy importante, que a veces nosotros no pensamos mucho en este aspecto que es tan vital, y que en muchas ocasiones digamos que no llegamos a cumplir los objetivos porque no tenemos en cuenta este ítem tan vital, y que creería yo que también tiene mucho que ver el camino óptico desde unas gafas a un lente de contacto, y por eso mejora tanto la agudeza visual.
pues digamos que mejoran 2 líneas, pero son 2 líneas que pues el paciente obviamente en sus actividades las va a sentir muchísimo. Y muchas veces no solamente es en el tema de la cantidad, sino que la calidad y exactamente, el tema de la calidad, del contraste, que pues se puede llegar a evaluar en este caso también. Entonces yo creería que también el tema del camino óptico es vital de tenerlo en cuenta. Consideraría yo que ahí fue donde estuvo la diferencia entre las gafas y el lente de contacto. Vamos a ver entonces un poco más cómo se desarrolla este caso. Entonces tenemos que la paciente, en definitiva, pues el diagnóstico fue un astigmatismo miópico elevado. Sí. Después de todos los análisis pues, que acabamos de nosotros realizar, de haber conversado con el paciente, también de, digamos, haber tenido en cuenta todo lo que nos contaba el corneólogo, y después de nosotros hacer los análisis del Pentacam, no solo del Pentacam, sino de las imágenes fotográficas y de las imágenes que nos brinda también el autorrefractoqueratómetro en cuanto al tema de esa simetría que genera pues, la córnea en las tomas, yo creería que, digamos que no hay duda en que el paciente realmente estuvo mal diagnosticado en el 2016. Bueno, yo tengo como ejemplo varios pacientes con astigmatismos de este calibre más o menos, incluso un poco más, que he corregido con lentes de contacto custom ARC. Si esta paciente hubiese tenido como diagnóstico el queratocono, ¿hubieses insistido con lente de contacto ARC o definitivamente no? Sí, dependiendo del grado de astigmatismo y del grado de irregularidad que tuviera el paciente, si cumplía con los ítems adecuados para adaptar este lente de contacto, yo hubiera continuado. ¿También empleas este lente como yo en queratocono? Claro que sí. Yo lo he empleado en queratoconos y, como les comenté al principio, también en pacientes con queratocono y con ya anillos implantados y con crosslinking realizados también. Perfecto. Entonces, ¿qué nos puedes contar un poco sobre la selección del lente inicial y sobre los parámetros que escogieron para iniciar el tratamiento de esta paciente? Bueno, digamos que la selección del lente inicial la hicimos sobre la K-media. En este caso, pues para el ojo derecho tuvimos una curvatura de 8.10 y para el ojo izquierdo de 7.80. El poder del set de pruebas es de -6, que es el poder pues, que trae estándar como tal el set de pruebas, y teniendo presente los astigmatismos tan elevados que presentaba la paciente por encima de 6 en el ojo derecho y de 7 en el ojo izquierdo, pues de una vez nos inclinamos por un espesor de 0.50 para poder corregir o disminuir este valor astigmático que presentaba el paciente, y los diámetros estándar de los lentes de 14.50, y pues trabajamos con materiales de hidrógeno y silicona, en este caso con Definitive 74 de Contaminant. ¿Qué tanto espacio de tiempo utilizas para hacer la prueba de estos pacientes? O si nos puedes contar un poco, describir un poco cómo es el proceso de prueba. A mí realmente me gusta dejar al paciente un buen tiempo con el lente de contacto, sobre todo para el análisis refractivo, ¿no es cierto? Porque el lente de contacto recién colocado, pues primero genera varios problemas en el paciente, y es el ardor, la molestia. Después de los minutos, estamos hablando más o menos después de 15-20 minutos, ya el paciente se siente muchísimo mejor en cuanto al tema del confort. Normalmente yo lo que hago es tomar las mediciones con una escala del dolor, que pues por lo menos me da un dato medio objetivo acerca de cómo el paciente se siente. Posterior a ello ya entonces dejo al paciente hago unos análisis en lámpara de hendidura para mirar si el lente está bien centrado, si tenemos buena movilidad en el lente, si hay una buena cobertura, si el lente digamos está con la línea guía donde debe ser, en este caso pues hacia las 6 del reloj. Y ya posteriormente dejo al paciente un rato más con el lente, alrededor más o menos de unos 40 minutos más, un poco más, para hacer el análisis ya refractivo, porque la refracción tiende a variar mucho en estos pacientes, sobre todo con los pacientes con queratocono, tiende a variar bastante. Y uno con los seguimientos, el seguimiento a la semana, el seguimiento a los 15 días, puede encontrar variaciones en el poder aún. Perfecto, o sea, pensé que te referías un poco al asentamiento inicial del lente y todo eso, pero después también se pueden observar algunos cambios. Sí, después se pueden observar algunos cambios. De hecho, los he notado a la semana en algunos pacientes, sobre todo pacientes ectásicos. He notado que hay variaciones en el poder, que hay variaciones de pronto un poco en el astigmatismo. Obviamente estamos hablando de variaciones muy pequeñas, de 0.75, una dioptria. Y lo bueno es que la modalidad de cómo viene este lente nos permite tener un lente inicial y nos permite que después podamos hacerle modificaciones a ese lente inicial para ajustar la fórmula final del paciente. Así es, eso es una de las cosas por las cuales me gusta tanto los lentes FlexLens ARC, y es que vienen, digamos, en una modalidad donde tú puedes solicitar un lente diagnóstico
Con base a lo que encuentres en el lente pues, de prueba, puedes solicitar un lente diagnóstico y posterior a ello puedes hacerle algunas variaciones a los otros lentes. Normalmente vienen 2 lentes más y la duración del lente es alrededor más o menos de 6 meses. Ok. Veo que, volviendo a la paciente, encontraste un buen centraje, sí, una buena estabilidad, que hubo una buena cobertura y al movimiento del lente se mantenía adecuadamente, que hay un push-up adecuado y una buena posición. En cuanto a la refracción, ¿qué encontraste inicialmente? Bueno, lo que encontramos en la sobrerefracción, pues primero que todo, pues es unas sombras completamente regulares, sin ningún inconveniente allí. Posterior a ello, pues encontramos en el ojo derecho una esfera de más 4.25 con un astigmatismo de 4.25 por 10 grados. Entonces aquí podemos observar esa disminución que nos genera el espesor central del lente, en este caso de 0.50, en la córnea del ojo derecho, que pasa de 6.50 a 4.25. Y en el ojo izquierdo, datos muy similares, 4.75 con un astigmatismo de 4.25 a 175 grados. Aquí podemos observar una disminución aún mayor. De hecho, cuando vayamos adelantando las diapositivas, vamos a observar un video donde se ve el cambio tan abrupto en la queratometría. O sea, que realmente se disminuye muchísimo el dato del astigmatismo o del valor queratométrico allí. Y realmente me parece muy importante tener en cuenta estos datos porque pues, nos indican que vamos por un buen camino con el paciente. Sí, he tenido las mismas experiencias, entonces puedo dar fe de lo mismo. Vamos adelante entonces. Acá está el video de la inserción. Sí, no sé qué nos puedes contar acá un poco. No, pues básicamente aquí lo que hicimos fue tomar los lentes de la caja pues, de prueba de FlexNet AirSafe. Como les comenté, pues estos lentes vienen con unos parámetros estándar en cuanto al poder y al diámetro. En cuanto al tema de las curvas bases, tenemos curvas bases realmente bastante importantes para corneas irregulares, de 6.4, 6.9, o sea, realmente es bastante importante estas curvaturas en el lente. Aquí pues le estamos insertando el lente de contacto a la paciente, realmente una paciente bastante colaboradora. Pues al principio venía un poquito inquieta por el tema del diagnóstico, pero ya cuando comenzamos a hacer el trabajo adaptativo, realmente la paciente nos colaboró muchísimo en la colocada pues, del lente. Como se dan cuenta, pues se genera esta cierta incomodidad al principio. También no olvidemos que el lente viene sumergido en la solución multipropósito. Intentamos obviamente hacer un lavado con solución salina para que no se genere, digamos, este ardor, pero igualmente pues al insertar el lente siempre va a haber cierta molestia en el paciente. Pero vemos que tampoco tiene una reacción excesiva de molestia ni nada, simplemente pues el hecho de que no usaba lentes de contacto y cómo se van acomodando allí. La inserción también vemos que no fue pues tan compleja. Para nada compleja, exactamente. Aunque claro, la paciente pues es muy colaboradora, como se puede observar ahí. Hay que tener, digamos que una cosa muy importante aquí es que hay que tener presente que con la colocada del lente, hacer de alto espesor, puede que el lente como que nos baile mucho en los dedos. Entonces hay que coger un poquito pues, de experticia al lente. Normalmente aconsejo colocar el lente entre el pulgar y el índice para colocarlo, para que el lente no se nos vaya a caer, porque pues el alto espesor hace que por gravedad el lente se nos caiga. Entonces, digamos que ese es un tip que les doy allí para que la colocada del lente no vaya a ser tan compleja en el paciente. Aquí vemos que tomas unas mediciones iniciales. Sí, ahí hacemos unas mediciones iniciales. Ya más adelante de pronto las vamos a poder observar mucho mejor en cuanto al tema pues, que les comentaba de la queratometría. Aquí vemos, es como, estamos repitiendo un poco la inserción. Vamos a adelantar un poco y vamos a ver acá qué pasó y qué ocurrió cuando tomaste las mediciones iniciales. Así es. Entonces, lo primero es que también ustedes pueden hacer análisis, por ejemplo, con este equipo, podemos hacer análisis también de color del lente pues, de contacto. Entonces, aquí lo que primero miro recién insertado con el autorrefractoqueratómetro, si el lente quedó bien centrado. Recomiendo disminuir un poco pues, la iluminación para que ustedes tengan un poco más de enfoque, para que puedan tener un poquito más de enfoque, pues como les comentaba, a nivel de las imágenes, para que no se genere lo que llamamos una sobreexposición. Entonces, aquí podemos observar muy bien el lente, le digo al paciente pues, que haga versiones para determinar el centraje, el movimiento pues, del lente, también que parpadee para mirar el movimiento, y digamos que eso es el análisis inicial que le hago antes de pasarlo a la lámpara pues, de hendidura. Como se dan cuenta, pues este equipo nos da también algunas mediciones de color, también podemos manejar y hacerle fluorogramas.
También podemos manejar el verde anerita, en llegado caso que de pronto ustedes quieran hacer análisis vascular. Este verde anerita funciona muy bien, sobre todo para los pacientes que utilizan lentes de contacto de apoyo escleral, ¿no? ¿Qué nos puedes contar en cuanto a las medidas y el análisis que se hizo posteriormente a esta paciente? Bueno, después del análisis bajo color que les enseñé allí bajo el autorrefractoqueratómetro, pues digamos que lo primero que me gusta hacer es tomar la queratometría. Mira que allí podemos observar la disminución tan grande a nivel queratométrico, o sea, es bastante importante esa disminución. Nada más con colocar el lente de contacto y con unos minutos de colocado, mira cómo se comporta el lente, una disminución bastante grande a nivel de la parte queratométrica. Estamos hablando de una disminución. Vemos que solamente de la mitad de dioptría y cuarto. Más o menos, exactamente. Y no olvidemos pues realmente el astigmatismo que tiene el paciente, que es alrededor de 6,50 y de 7,25 en sus ojos. Entonces realmente de inmediato, nada más con el hecho de tener el espesor customizado, ya podemos observar una mejoría inmediata en cuanto al tema de la aberración de la córnea. ¿La refracción de esta paciente mejoró de la misma manera que la queratometría? Claro que sí, como pudimos observar anteriormente, cuando se le hizo la sobrerefracción al paciente, pues hubo una mejoría bastante grande, donde se disminuyó un poco menos de la mitad el astigmatismo. Bueno, acá encontramos unas imágenes que describen un poco el fluorograma de la paciente. ¿Qué nos puedes hablar de esto? Bueno, digamos que después de hacer el análisis en el autorrefractoqueratómetro, después de tomar la sobrequeratometría con el lente puesto, que nos indica que ya hay una mejoría en la aberración de bajo orden, podemos observar aquí que pues, se hace un análisis bajo lámpara de hendidura. Estas son las imágenes que se logran con los background y con el difusor, donde podemos ver pues, el movimiento del lente en las versiones, donde podemos observar el centraje del lente de contacto. Obviamente si tomamos video pues vamos a observar el movimiento del lente al parpadeo y también vamos a observar ese movimiento dinámico del lente hacia las diferentes zonas donde el ojo pues constantemente se está moviendo en las actividades cotidianas. Entonces aquí pues podemos ver el lente con fluoresceína de alto peso molecular, que es vital hacer ese análisis para poder determinar que el lente realmente presenta un buen centraje. Y pues hay que hacer también un análisis obviamente de la línea guía, que la línea guía quede donde debe ser, pues teniendo en cuenta que también en muchas ocasiones pues el lente de contacto hay que colocarle pues los valores de toricidad que quedan en la sobrerefracción, entonces es muy importante esas valoraciones. Entonces aquí pues lo que podemos observar son esas imágenes tomadas bajo lámpara de hendidura y haciendo análisis del comportamiento del lente de contacto. En este caso la línea guía quedó en posición. Se va a hacer así. Si no hubiese quedado la línea guía en posición, pues es de recordarle a los doctores que podemos pedir un prisma adicional. Él viene normalmente con prisma de 1.50, pero si la línea guía se puede llevar hasta 2 prismas para estabilizar el lente. Sí. ¿Cuánto tiempo esperaste para hacer este fluorograma? ¿Fue inmediatamente después de lo que vimos previamente o el paciente estuvo un tiempo estabilizando el lente? Bueno, antes de responder esa pregunta, también para lograr estabilizar el lente podemos aumentar el diámetro del lente. No olvidemos que el lente pues, se puede aumentar con un diámetro pues, hasta 16, 17, pues, el que nosotros queramos en nuestros pacientes. Al estabilizar el lente con el diámetro también podemos generar que la línea guía se posicione mucho mejor. En cuanto a la pregunta pues, que me haces, normalmente pues espero, como te comenté, alrededor más o menos de unos media horita, unos 30 minutos para hacer el análisis bajo fluorograma para determinar cómo se está comportando el lente en cuanto al movimiento se refiere, debido a que al principio pues, hay un poco de lagrimeo y esto genera que el lente pues, tenga un excesivo movimiento. Entonces me gusta dejarlo alrededor más o menos de una media hora y posterior a ello ya hago el análisis bajo fluoresceína de alto peso molecular y en lámpara de hendidura. También podemos ver en este caso, sabemos que este lente tiene una curvatura base central, sí. No como en los lentes blandos convencionales. Tiene una curva de ajuste que es 8.6, que vendría siendo equivalente a la de los lentes de contacto blandos convencionales. Pero lo que buscamos con la curvatura base en realidad en este lente es superar, por ejemplo, las irregularidades. En este caso, pues veo que utilizaste unas curvas bastante planas, precisamente porque no es una ectasia y eso, entonces la curva es 8.1, 7.8, bastante cerca de lo que normalmente usaríamos en un paciente, sino en un
con los lentes convencionales, pero haciéndole la diferenciación en este caso de que esa curva realmente sí es la curva base central, o sea, es lo que cubre la zona óptica. Así es. O sea que eso me pareció también interesante mencionarlo. Y obviamente acá podemos observar cómo se ajustó bastante bien ese lente y está bastante bien centrado. Bastante bien. Se comportó bastante bien desde el principio. Como lo pueden ustedes ver en los videos, pues primero que todo la paciente, después de todo el proceso, después de hablar con ella, pues se comportó bastante bien en cuanto a la colaboración. Y pues el lente desde un principio se veía que iba a funcionar bastante bien. Lo podemos observar nada más cuando hicimos la valoración bajo el refractoqueratómetro, donde vemos cómo se comporta allí el lente y cómo se comporta a nivel queratométrico. Bueno, perfecto. Tenemos en este video que vas a mostrarnos algo de las tinciones y del fluorograma. Sí, aquí digamos que las imágenes anteriores fueron tomadas pues bajo fluoresceína de tope molecular, como les comentaba. No olvidemos recordar que pues, la fluoresceína hay que aplicarla en el canto externo de nuestro paciente, como lo indica el TFOS. Debe ser humectada la tirilla, no con lágrimas naturales ni nada por el estilo, sino con solución salina al 0,9%. Entonces es importante recordar esto para que realmente hagamos un análisis específico y pues digamos un análisis mucho más certero de la superficie ocular. Bueno, doctor Eduardo, entonces después de realizar el fluorograma y el análisis bajo lámpara de hendidura, ¿qué más nos depara el destino de esta paciente? ¿Qué más hubo con cuanto al lente de contacto definitivo? No, ya entonces lo que hicimos fue pues haciendo los análisis tanto refractivos como de la superficie ocular y además de eso pues del comportamiento pues del lente en el ojo, procedimos a pedir el lente pues definitivo. En este caso para el ojo derecho se manejó la misma curva base que es de 8.10, se hicieron las variaciones a nivel del poder, pues obviamente compensando la distancia al vértice porque estaban por encima de 4 dioptrías y el lente pues quedó el derecho con un poder de menos 2, menos 4 por 10 y para el ojo izquierdo de menos 1,75, menos 4 por 175. El espesor del ojo derecho fue de 0,50, al igual que el del ojo izquierdo. Los diámetros manejados fueron de 14.50 y pues el material definitivo 74. La curva base del ojo izquierdo, que se me olvidó nombrarla, es de 7.80, igual a la que nosotros utilizamos en el lente pues, de prueba. Digamos que las únicas variaciones aquí que le hicimos fue a nivel ya del poder como tal. ¿Listo? Se valoraron lo mismo, encontramos un buen centraje bajo lámpara de hendidura, una buena estabilidad, una buena cobertura, un buen movimiento del lente, un push-up bastante bueno y la B o la línea guía en posición, que en este caso pues para los lentes de Fresmenza RC es una B, una V. La sobrerefracción encontrada para el ojo derecho neutro con una agudeza visual de 20-15 en el lente final y para el ojo izquierdo igual, neutro con una agudeza visual de 20-15, que realmente pues bastante sorprendente la agudeza visual que recupera el paciente con estos astigmatismos tan altos después de haber valorado lo que el paciente alcanzaba a nivel de la agudeza visual con las gafas. Entonces, pues la paciente feliz, realmente bastante feliz. Eso iba a mencionarte, entonces la paciente debía estar bastante feliz y debió haber superado bastante su miedo inicial y su incredulidad inicial. Sí, yo creo que digamos que manifestó ella. Sí, tal cual. Yo creo que el inconveniente que ella venía presentando era con el tema de los diagnósticos y eso la predispuso un poco al principio, pero tuvimos una charla bastante amena con ella donde ella me expresó esos inconvenientes que venía presentando, de que ya pues no creía en lo que se le estaba comentando a nivel ocular, pero cuando ya llegamos a este resultado, ella analizando el lente, obviamente el confort que alcanzó ella con su lente pues, de contacto y además de eso la agudeza visual que presenta, realmente manifiesta es estar feliz, contenta con sus lentes y pues también obviamente que le mejoramos su calidad de vida y aparte de eso también sus actividades laborales. ¿Esa paciente qué actividad laboral tiene o qué ocupación tiene? ¿Algo que pueda influir en nuestra adaptación en especial o algo más? Ella trabaja básicamente todo el día bajo computador, secretaria en un consultorio médico de un cirujano plástico. Entonces trabaja pues todo el tiempo en la computadora, con documentos y digamos que frente a la visión próxima no ha reportado hasta el momento ninguna dificultad con el lente de contacto. Obviamente pues yo la mantengo utilizando un lubricante para que pues ella con las horas de uso sabemos de la deshidratación que puede llegar a generar en el lente o puede llegar a generar el lente y por eso pues digamos que ella se aplica una vez o 2 veces al día el lubricante, realmente no es una aplicación como muy continua.
Me parece pues una muy buena sugerencia porque no tenemos que olvidar que este lente de contacto pues tiene un espesor aumentado y que el contenido de agua de acuoso de este tipo de material es sobre el 70%. Entonces pues sí necesita, me imagino que una reposición para que los pacientes estén cómodos. Acá vemos una imagen del fluorograma. El fluorograma ya del lente que se le adaptó a la paciente, fluorograma con fluoresceína alto peso molecular, no lo olvidemos. ¿Qué tipo de iluminación empleaste en esta quise hacerle una iluminación con verde anerita con filtro de Rayton que se lo podemos pues adaptar a nuestra lámpara de hendidura. En este caso nosotros tenemos un imán en el filtro, lo colocamos en el objetivo y bueno, podemos observar este tipo pues de imágenes donde podemos ver el centraje del lente, realmente un muy buen centraje, y esto pues obviamente desemboca en que la zona óptica quede donde debe estar, en este caso pues en la pupila. Perfecto. Acá tenemos una imagen del ojo izquierdo, no sé si hay algo para mencionar. Igual acá podemos ver pues el excelente centraje que generó este lente de contacto en esta paciente y que conlleva obviamente un buen comportamiento pues del lente. Perfecto. Aquí tenemos un video. Sí, ese es un video de ya el comportamiento dinámico pues del lente. Aquí podemos observar entonces cómo el lente tiene su movimiento al parpadeo. Aparte de eso pues podemos ver el centraje. Podemos observar también que pues, el paciente realmente presenta un muy buen movimiento con este lente pues, de contacto. Tiene su movimiento normal para que haya flujo tanto de lágrima como de oxígeno, que es muy importante en estos casos teniendo en cuenta pues, el espesor que manejamos, que es de 500 micras. Entonces tiene que tener muy buen movimiento para que no vaya a generar procesos, por ejemplo, de neovascularización o algo por el estilo. Eso quería preguntarte. En pacientes que tienen recuento de células endoteliales bajos, ¿has tenido alguna experiencia con este tipo de lentes de contacto en específico? Por ejemplo, comparado con un lente de contacto escleral, que sabemos que el oxígeno tiene que superar un volt y tiene que superar un espesor del lente. No sé si hayas tenido alguna experiencia. Sí, digamos que los lentes de contacto blandos también, en este caso por el material que maneja el lente de contacto, que es de hidrogel de silicona, pues obviamente sabemos que la oxigenación es bastante grande. Aparte de eso, pues digamos que en recuentos endoteliales bajos he manejado algún paciente con este lente y me ha ido bastante bien, aunque pues hay que estar en seguimiento continuo, haciendo microscopía especular para determinar que no vaya a haber ninguna complicación con el endotelio del paciente. Aparte de eso, pues ya si de pronto requerimos un lente de contacto blando mucho más personalizado, con más movimiento, pues habría que hacerle fenestraciones al lente, que normalmente pues la recomiendo en cruz, para que no tenga ninguna complicación el paciente y tenga un muy buen movimiento que nos va a ayudar con la oxigenación. Perfecto. Acá vemos pues las zonas ópticas del lente pues bastante centradas. Vemos pues cómo tiene un buen comportamiento. Ya vimos cómo hacías un push-up y era pues adecuado el movimiento. Y al parpadeo pues bastante estable el lente. No sé si haya algo más que mencionar sobre estos videos. Bueno, no, en el tema pues, de los videos, pues hacer, digamos, como el análisis de las versiones, el movimiento del lente es muy importante, que no se nos vaya a descentrar, que no tenga un exagerado movimiento, porque el lente, pues, el paciente va a sentir mucho el lente dentro de su ojo, y digamos que pues eso es como lo más importante, ¿no es cierto? Hacer un análisis normal de un lente blando común, eso es lo que tenemos que realizar con este lente, no es nada complejo realmente. Y bueno, yo creo que lo más importante es esto que estamos observando en esta diapositiva, que es ya el seguimiento y el control del paciente es importantísimo. Como todos lo sabemos, pues tenemos un lente blando de un espesor incrementado que puede llegar a generar procesos de neovascularización si el lente es mal utilizado. Entonces el contacto directo con el paciente, la comunicación con el paciente es importantísima para poder lograr que este lente pueda utilizarlo durante mucho tiempo. Entonces el primer control pues se hace a la semana, que es el control normal que realizamos al paciente, donde encontramos en el primer control pues una adaptación bastante buena, se encontró un ojo completamente tranquilo y sin presencia de tinciones tanto en córnea como en conjuntiva. El control número 2 normalmente lo hago a los 15 días, donde podemos observar exactamente datos similares al primer control que fue a la semana, y el tercer control lo hago al mes, donde pues podemos obviamente observar también allí
si de pronto ya ha generado el paciente algún proceso de inflamatorio, por ejemplo el lente, tú no sabes que genera algún toque a nivel de las células Goblet y puede llegar a alterar esa capa de mucina, y hacer una tinción por ejemplo con isamina verde al mes es vital, es muy importante para determinar que no vaya a haber proceso inflamatorio. Me parece una acotación muy importante, sí, hacer esas tinciones pues es fundamental, porque podemos ver que el lente se comporta bastante bien, puede ser que el paciente esté súper contento, sobre todo porque los pacientes son muy agradecidos cuando recuperan la visión, pero poder mejorar esas situaciones de compresión excesiva sobre la conjuntiva pues puede hacer que el lente sea más cómodo aún y que el paciente pues no tenga tendencia a acertar y sea pues bastante juicioso con el uso de los lentes. Entonces me parece pues súper importante. ¿Hay algo que nos quieras contar sobre cómo hacen los procesos de control? ¿El paciente llega con los lentes o algo que quieras profundizar? ¿Qué haríamos? Sí, digamos que para los casos ya de adaptación de lente de contacto en específico, normalmente le solicito al paciente que venga con su lente de contacto puesto para mirar el comportamiento del lente. Después de revisar el lente, de mirar cómo se encuentra la refracción, la visión, después de hacerle un análisis pues, bajo lámpara de hendidura, retiro el lente para verificar si de pronto el lente está generando algún proceso de queratitis a nivel corneal o si está generando algún problema inflamatorio. Obviamente pues no se le puede aplicar isamina verde al lente porque lo vamos a dañar como tal, entonces es importante retirar el lente, decirle al paciente que lleve su estuche, que lleve su solución multipropósito para pues obviamente guardar el lente allí en su estuche y posteriormente hacerle las tinciones vitales al paciente e identificar esos procesos, porque en muchas ocasiones al paciente se le dice, bueno, puedes utilizar el lente 8 horas, 10 horas. Todos sabemos que con un lente blando y con una visión de estas el paciente muy probablemente va a exagerar en la utilización del lente, va a ir muchas horas más allá, y la única forma de nosotros saber el impacto que está generando el lente de contacto del dispositivo sobre la superficie ocular es con las tinciones vitales. Entonces es importantísimo que el paciente lleve su estuche, su solución para poder hacer este tipo de valoraciones y determinar si el paciente está utilizando el lente muchas más horas o si está generando obviamente un proceso de inflamación que va a afectar en este caso pues a la película lágrimas. Perfecto, no, pues mencionarle también a todos los doctores y a todos los adaptadores de lentes de contacto, pues que la adaptación no difiere en gran medida de los lentes de contacto blandos. Lo que difiere grandemente en estos lentes es que tenemos un sinnúmero de parámetros, que si el lente nos queda caído podemos ajustar la curva base o el diámetro y posicionarlo adecuadamente. Al contrario, obviamente, de los lentes de contacto, ahí tenemos que pensar al contrario de los lentes de contacto rígidos, sí, que tenemos posibilidades de cambio de espesor también cuando tenemos más o menos irregularidad, que la curva base, si empezamos a pensar un poco en el tema de las ságitas, podemos ajustarla en el tema de queratocono a que se adecue a la elevación mayor del cono. Entonces tenemos unos lentes bastante versátiles que son muy sencillos de adaptar en cuanto que estamos acostumbrados a manejar lentes de contacto blandos a diario. Muchas veces los lentes de contacto blandos los dejamos, digámoslo así, sin adaptar de mejor manera porque no contamos con los parámetros. Con estos lentes no tenemos esas dificultades. Tenemos cilindros una capacidad frontal sí, que va creo que hasta las 10 dioptrías. Sí. Con este lente de Flex Lens ARS vamos hasta las 10 dioptrías. Y tenemos correcciones esféricas hasta 20 dioptrías, entonces tenemos una gama bien amplia para dejar a nuestros pacientes adaptados de manera adecuada. Yo tengo mucha experiencia de pacientes contentos con este tipo de lentes. Y no sé si para terminar nos puedas contar algo como el tema del mantenimiento o algunos cuidados especiales que vamos a tener con estos materiales de estos lentes o los convencionales que tenemos. Bueno, pues mira, es importante tener en cuenta un par de cosas y es que el lente, pues al ser de hidrogel de silicona, pues obviamente las proteínas van a estar allí, entonces es vital por lo menos una vez al mes o cada mes y medio desproteinizar el lente. Las proteínas tienden a pegarse mucho donde están las marquillas del lente, donde está la V, que es la línea guía. Normalmente viene la V y trae como un serial, un número pues, de serial del lente.
y allí tienden a pegarse mucho las proteínas. Entonces es importante la desproteinización del lente y pues el manejo que normalmente le damos al lente de contacto blando, en este caso con su solución multipropósito y pues obviamente con la parte de las lágrimas artificiales que nos ayudan a la humectación. ¿Qué opinas de solución salina, por ejemplo, de enjuague? A mí me parece muy bien pues, la utilización del enjuague antes de colocar el lente de contacto. No olvidemos que el lente pues, está sumergido casi 8 o 9 horas en un surfactante, entonces importante hacer un enjuague con la solución salina al 0,9%. Normalmente recomiendo libre pues, de preservantes para hacer el enjuague, aunque pues con preservantes podría también servir. La idea es que no sienta mucho el paciente el lente cuando va a entrar. En algunos casos también recomiendo al paciente cuando de pronto tiene un proceso de ojo seco leve, colocarse el lente de contacto con un par de gotas lubricantes libres de preservantes para que el lente entre mucho más cómodo y con una muy buena afectación. También es algo que sugiero comúnmente a estos pacientes. Sí, me gusta. ¿El peróxido de hidrógeno, tienes alguna experiencia o qué nos podrías decir del peróxido de hidrógeno? No, pues digamos que nos ayudaría con el mantenimiento pues, del lente. Obviamente pues sabemos que hay que tener ciertas precauciones con él. Yo creería que el peróxido pues, debe ser más de manejo de nosotros en consultorio. Te hago esa pregunta porque realmente el paciente puede llegar a utilizar mal y generarse una quemadura o un daño bastante grande a nivel corneal y a nivel conjuntival. Entonces yo prefiero que el peróxido lo manejemos nosotros en consultorio directamente si lo llegamos a requerir. Exacto, porque hay que hacer una claridad y es que con los espesores amplios de este lente puedes llegar a retener el peróxido y puede ser que no se inactive correctamente, entonces hay que tener precaución. Sabemos que nos ayuda mucho con la limpieza, bastante de por sí, pero se retiene mucho allí y hay que tener mucho manejo de consultorio, preferiría yo. Y en cuanto, por último y para terminar, en cuanto a la manipulación a retirar el lente y eso, ¿alguna sugerencia, consejo o algún comentario? Sí, digamos que existen varias cosas importantes. Primero, como les comentaba, cuando le vamos a enseñar al paciente en los métodos de inserción y remoción, tener en cuenta que el lente es de alto espesor y al ser de alto espesor pues es más difícil, digamos que su manipulación para la inserción, no la manipulación para coger el lente porque pues al ser grueso es más fácil, pero al insertarlo, como estábamos acostumbrados a colocarlo por ejemplo en el dedo índice, cuando lo vamos a colocar el lente se nos cae porque es de alto espesor. Entonces recomiendo siempre utilizar pulgar índice para la inserción, que el lente quede allí como en esa cuneta, en esa cuna, para poderlo colocar y que no se nos vaya a caer. Para la remoción recomiendo muchísimo el uso de guantes de látex pues para quitarlo porque al ser de alto espesor es difícil de doblar, exactamente. Y aparte de eso también existen diversas herramientas como por ejemplo las pinzas de goma que nos ayudan en muchas ocasiones en pacientes que les queda muy difícil con el guante quitarse el lente. Podemos utilizar estas pinzas de goma para hacer el retiro del lente o la resección del lente. Esas pinzas de goma son de bastante utilidad y también traen una zona para colocar el lente. Exactamente, también traen pacientes, una chipita muy pequeña o una zona para poder colocar el lente. Muchos pacientes que no tienen tanta agilidad se pueden ver beneficiados con eso. Bueno, doctor Eduard, pues muchas gracias por contarnos sobre este caso. Sabemos que es un caso que no es de córnea irregular, pero que sí tuvo muchas variantes y es bastante interesante por eso que nos puede mostrar otro panorama. Eso quería comentarte, sabemos que no es un caso complejo de córnea irregular, ni que tiene anillos, ni tiene procesos pues, de cross-linking, ni de ácido intervenida, pero realmente yo creo que estos casos son muy frecuentes y eso es lo que hace este tipo pues, de caso tan interesante. Lo frecuente que en muchas ocasiones nosotros le decimos al paciente no puede utilizar lente pues, de contacto porque no alcanza el lente, los lentes comerciales vienen hasta 2.75, hasta tal fórmula y realmente lo que nosotros tenemos es que tener presente que existen lentes personalizados, customizados que pueden llevar digamos a realizar adaptaciones como las que acabamos de observar en pacientes que quieran utilizar los lentes de contacto, por ejemplo que practiquen deporte continuamente o que sean deportistas de alto rendimiento o en su defecto que con las gafas no recuperen una agudeza visual óptima para el paciente. Entonces podemos tener en cuenta este tipo de dispositivos customizados para estos pacientes. No, entonces, pues recomendar este lente para este tipo de casos, eso nos puede dar la entrada a que vayamos ganando confianza y vayamos empleando estos lentes también para casos de queratocono.
Bueno, por último, queremos agradecerles por el tiempo que compartieron con nosotros hablando de este tipo de lentes. Esperamos que puedan contar con estos diseños, que puedan empezarlos a emplear en su práctica. Pueden ser de mucha utilidad para sus pacientes, sin descartar las otras alternativas que existen. Es una alternativa bastante cómoda, bastante versátil y bastante amigable para adaptar. Muchas gracias, Edward, por acompañarnos, por presentarnos este caso y esta paciente. Y muchas gracias a Excel, a Contamac. No sé si quieras agregar algo más a esta presentación. No, pues ante todo agradecerle a Excel Contact Lens, a la Fotometría HD Fotografía, al CLAS por extendernos la invitación a ser parte de estas charlas tan importantes y que pues espacios académicos como estos son de bastante interés para todos los profesionales del área de la salud visual. Esperamos que realmente pues les haya servido de algo la charla y que pues puedan aplicar estos conocimientos en su consulta diaria para lograr pues adaptaciones óptimas y aparte de eso para mejorar la calidad de vida de los pacientes que lo requieren. Si tienen alguna duda más, pueden consultar obviamente en la página de Excel Specialty. También pueden consultar algunos casos clínicos que hay documentados en la página www.optometría HD y fotografía. Allí hay algunos casos de lentes de contacto ARC, entre otros. Y si tienen alguna duda adicional, pueden contactar a los representantes de Excel, en este caso Santiago, o si quieren escribirnos algún correo y podemos ser de alguna ayuda, pues estamos a su disposición. Muchas gracias por este tiempo y muchas gracias por escucharnos. No, muchas gracias a todos. No olviden que pues también que estamos en contacto, edwarr14, @edwarr14 en Instagram y edwarr14@hotmail.com, cualquier cosa que te lleguen a requerir. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Asociados con la colocación y extracción de lentes de contacto blandas, de usted explicarle que en realidad no está tocando el ojo, sino que es una técnica simple para